Todos tenemos en nuestros closets esas prendas a las cuales llamamos básicos o esenciales que las podemos usar en cualquier época del año, las podemos usar no importa cuál sea la moda. Son prendas que siempre podemos utilizar y que nos sacan de apuro. ¿Existirán productos en el cuidado de la piel que sean esenciales o básicos para nosotros? Sobre ese particular estaré hablando en este video. Si te interesa el tema, te animo a que te quedes conmigo. Ya les he hablado en otros videos de que nuestra piel tiene una composición química, un pH determinado, un balance entre lípidos y agua, al cual llamamos balance hidrolipídico, determinado también y que debe ser respetado para que nuestra piel se mantenga saludable. Específicamente debe haber de un 20 a un 30% de humedad y de un 70 a un 80% de grasa. Cuando ese balance se ve afectado, la piel comienza a volverse sensible, a secarse, a irritarse, incluso puede infectarse. Pero ¿por qué estoy hablando de barrera de la piel en este video donde estoy hablando de esenciales para el cuidado de la piel? Bueno, los dos temas me parecen muy importantes para tratar en este tiempo en que nos estamos acercando al invierno. Todos amamos el invierno, todos nos encanta sacar del closet y desempolvar todas esas piezas que nos ponemos durante la etapa fría, más fría del año. Sin embargo, las bajas temperaturas que nos permiten usar esos atuendos que amamos, también maltratan considerablemente nuestra piel. Usamos más calefacción y la calefacción dentro de nuestras casas seca el aire y ese aire seco maltrata y reseca nuestra piel, pero si salimos al exterior, el aire frío también nos hace daño. Así que sin importar cómo elijamos los productos que vamos a utilizar durante el invierno, siempre nuestra piel se va a afectar y necesitamos tener con nosotros una serie de productos que nos apoyen en el cuidado de nuestra piel durante el invierno. En el cuidado de la piel existen productos que van dirigidos a resolver problemas específicos en nuestra piel, que pueden ser manchas, acné, poros abiertos o dilatados, etc. He escogido llamarle a esos productos productos de tratamiento. Pero estos productos, como resuelven un problema determinado, muchas veces tienden a ser fuertes o invasivos para lograr resolver ese problema. En esta categoría entran los alfa-hidroxiácidos, los beta-hidroxiácidos, entra la vitamina C, entra el retinol y todos sus familiares. Y estos productos no es que sean malos, estos productos son muy buenos, pero como son tratamientos, tienen que ser formulados con extrema precaución y también tienen que ser utilizados por nosotros con mucha precaución. Por otro lado, existen productos que no apuntan a resolver un problema determinado en nuestra piel y pudiéramos llamarle neutrales, pero yo he escogido llamarle esenciales o básicos, siguiendo la misma línea de las prendas en nuestro closet. En esta categoría estarían aquellos productos que ofrecen resultados sin comprometer la funcionalidad de nuestra piel, sin alterar el microbioma y sin afectar la función de barrera epidérmica. Esos productos esenciales nos van a ayudar mucho en la época de invierno, porque como les dije, sin importar cómo hayamos elegido de bien los productos para usar durante el invierno, que sean muy hidratantes, etcétera, etcétera, siempre nuestra piel va a reaccionar constantemente a las bajas temperaturas. Las bajas temperaturas maltratan considerablemente nuestra piel y es aquí donde los esenciales para el cuidado de la piel entran para defendernos, entran para apoyarnos. Saben que no acostumbro a sugerirles productos que yo no haya probado. Ya estos productos que les voy a mostrar en el video de hoy pasaron la prueba conmigo, con alergia, con hipersensibilidad, con una barrera dañada y con un crudo invierno, y ganaron la medalla de oro. Entonces son esos productos que yo decidí que se convirtieron en esenciales, que se convirtieron en fundamentales y que tengo que tener durante todo el año conmigo para cualquier situación de emergencia, para cualquier situación, pero en el invierno no me pueden faltar. Y por eso quiero compartírselos a ustedes, porque creo que también pueden serle de tremenda utilidad. Se trata de los productos de la marca Oliva Riel.
Oliva Riera es una marca que usa solamente ingredientes naturales. El 95% de ingredientes en sus productos son naturales, que han sido cosechados de manera orgánica y sostenible. Han sido cultivados en un terreno que por 3 años no ha utilizado químicos ni ningún tipo de sustancia que pueda afectar el producto, que pueda traspasarse al producto y luego afectarnos a nosotros. Tiene todo tipo de certificaciones que lo avalan como productos que usan ingredientes seguros, y todos los productos tienen el pH natural de nuestra piel, de forma tal que se respeta la barrera de la piel, se respeta el pH de la piel y la funcionalidad de la piel para que siempre esté saludable. O sea que es beneficio por todos lados. Productos seguros, libres de químicos, libres de irritantes, y además diseñados o formulados para no alterar el microbioma de la piel, no alterar la funcionalidad natural de nuestra piel, y respetar y fortalecer la barrera de nuestra piel. ¿Por qué se convirtió en esenciales? Número uno, por esto que les estoy diciendo, es ese producto neutral que yo puedo utilizar en cualquier momento, en cualquier época, y siempre me va a hacer bien. Número 2, cuando la piel está irritada, cuando la piel reacciona, estos productos entran y me ayudan a restablecer la salud de mi barrera, la salud de mi piel. Número 3, son el complemento estrella para cuando quiero introducir nuevos productos en mi cuidado de la piel. Cuando yo quiero introducir nuevos activos, nuevos ingredientes activos que no sé cómo me va a ir con ellos, que no sé cómo mi piel va a reaccionar, entonces yo agarro estos productos y los pruebo con ellos. Los pruebo con ellos. Cuando veo que mi piel reacciona de manera favorable, entonces sigo con mi rutina que he estado utilizando hasta ese momento. O sea que por estas razones, los productos de la marca Oliva Riera se han convertido en mis esenciales para el cuidado de la piel. Por supuesto que existen muchos otros productos que pudieran estar en esta categoría, pero no acostumbro a hablar de productos que yo no haya probado. Estos son los que he probado, estos son los que pasaron la prueba fuerte conmigo y salieron airosos. Entonces por eso es que se los traigo a ustedes, por eso es que me atrevo a recomendarlos, porque ya los probé y sé que funcionan. En primer lugar, les mostraré el tónico, el Dual Moist Toning Lotion de Oliva Riera. Si cuando humectamos no hay la cantidad de aceite adecuada, podemos terminar secando la piel. Entonces, este tónico de Oliva Riera es un tónico que tiene ácido microhialurónico y tiene también escualano. El ácido hialurónico es uno de los ingredientes más utilizados cuando estamos hablando de hidratación, y el escualano es un ingrediente maravilloso. Es un aceite derivado de la aceituna, o sea que es un aceite de origen natural que va a complementar la fórmula para que haya en él humedad, o sea, haya hidratación y también haya lípidos. El escualano es un aceite que dice que es muy similar al aceite natural que nosotros tenemos en la piel. Así que cuando colocamos este tónico, no solo balanceamos el pH, que es acidulado, para respetar el pH natural de nuestra piel, sino que estos dos ingredientes, el ácido hialurónico con una molécula pequeña para penetrar profundamente e hidratar de adentro hacia afuera nuestra piel, el escualano también fortalece y reemplaza a esos lípidos que pudiéramos haber perdido en la barrera de nuestra piel. Es un tónico sin olor, sin color, totalmente líquido, pero súper hidratante, es como una agüita, pero qué agüita más hidratante. Cuando tú miras este empaque tan minimalista, tú dices, esto no va a funcionar, estos productos no tienen cara. Bueno, ese empaque minimalista es parte de la filosofía de esta marca, por respetar el medio ambiente, por usar la menor cantidad de ingredientes, por hacer productos que funcionen para nosotros, pero que también a lo largo no afecten a nuestro planeta. Y es un tónico
hiper recomendado para tener con ustedes en el invierno. El siguiente producto de esta marca es el Dual Moist Hyaluronic Essence. Es la esencia. También tienen aquí todos los certificados que tiene la marca Oliva Rier. Y esta esencia tiene una textura diferente, un poquito más densa, pero acuosa. Un color lechoso, pero acuoso. Esta esencia también mantiene los dos ingredientes del tónico, el escualano y el ácido hialurónico de molécula bien pequeña, micromolécula. Pero a él se suma el tocoferol, que es, o vitamina E, que es un antioxidante, que es un fortalecedor de la barrera, que además previene la pérdida de humedad. Tiene también centella asiática, que es un ingrediente calmante, antiinflamatorio, que también respeta la barrera de la piel y la cuida. Entonces es una esencia que maravillosa también. Es una esencia, ya les hablé de ella en el video de rutina para piel sensible. Es una esencia que amo y que siempre tiene que estar ahí porque es medicina. Es una esencia medicinal. Esto igual no huele a nada, pareciera como que no, pero es un producto espectacular. Ya les digo, los ingredientes estrellas, y cuando ustedes ven el listado de ingredientes, todos son grado verde, todos son buenos ingredientes, pero la formulación está pensada para eso, para calmar, para desinflamar, para hidratar y respetar el balance de nuestra piel y que nuestra piel esté todo el tiempo volviendo a ser saludable. Entonces en el invierno, fundamental, porque ya les dije, no solo necesitamos hidratación porque nuestra piel se seca, necesitamos calmar nuestra piel porque se irrita sin importar lo que le pongamos. Entonces esta esencia también es un básico para el cuidado de la piel que necesito tener durante todo el año, pero especialmente durante el invierno. El otro producto de la línea que también es medicina, que amo, es la Emollient Extra Comfort Cream de Oliva Rier. Vienen 75 mililitros. Esto es medicina. Esta crema mantiene los ingredientes de ácido hialurónico. Pareciera como que es una crema gorda y como que, para que esto penetre va a ser muy difícil. Y no es así. Cuando ustedes la riegan, ella penetra en la piel y nos deja una sensación fresca, una sensación grata de hidratación que perdura. Es una crema hidratante que perdura, pero también es una crema calmante. ¿Qué ingredientes se suman a la Emollient Extra Comfort? Bueno, tiene un 5% de pantenol, que saben que es un ingrediente fundamental cuando estamos hablando de hidratación, que no solo humecta profundamente, sino que también impide la pérdida transepidérmica de agua, fortalece la barrera de una manera maravillosa. Tiene también un 20% de manteca de karité, que es rica en vitamina A, vitamina C, vitamina F. Tiene también centella asiática para calmar. Tiene un 12% de escualano, que ya les dije, que fortalece la barrera de la piel, que es saludable, y es ese aceite que es similar a la grasa, al sebo natural de nuestra piel, así que nuestra piel se mantiene tan saludable, tan lozana, tan agradable, que tenía que recomendarla. También la Emollient Extra Comfort, también la crema de Oliva Rier es medicina. También es un esencial que tengo que tener en mi gaveta, pero esto es un esencial no solamente para el cuidado de mi piel, del rostro. Esto es medicina para cualquier dermatitis atópica. Esto lo estoy diciendo para mí, no estoy diciendo que la usen de esa forma, pero esto es medicina. Pero fíjense que Oliva Rier dice que esta crema, en el caso de la crema y del producto que voy a mostrarles luego,
pueden ser utilizados en el rostro de un bebé. Cuando un fabricante te dice que un producto puede ser utilizado en un bebé, pero encima te dicen el rostro de un bebé, que es la parte súper sensible de esa personita que es tan sensible, entonces tú tienes que decir que ese producto es bueno y que ese producto es medicina. Entonces, por supuesto, no solo por lo que dice la marca, sino porque lo probé. Lo pruebo constantemente. Yo siento cualquier irritación. No sale la irritación porque tomo una gotica y la paso donde quiera que yo sienta y se acabó. Porque, ya les digo, como medicina. En mis dedos, en mi mano, en cualquier lugar que yo siento una irritación, yo tomo un poquito como si fuera una pomada que me mandó el dermatólogo. La pongo, la coloco en el lugar donde tengo la lesión o la irritación y se cura. Es maravillosa esta crema y por supuesto que súper recomendada para que se convierta en un básico o en un esencial del cuidado de la piel que no nos puede faltar durante todo el año. Y ya deben imaginar cuál es el último producto y es el Fluid Oil, que es el escualano, es el aceite de escualano. Dice aquí, no sé si se ve, 0 químicos. Esto es solamente, única y exclusivamente 100% aceite de escualano. Este aceite también dice Olivarrier que puede ser utilizado en el rostro de un bebé, que puede ser utilizado y seguro por las mujeres embarazadas. Es decir, que este es un producto totalmente seguro. Y como nos sugiere es que lo pongamos luego de la crema. Y saben que a lo mejor a ustedes les parece, no, esto es demasiado. Bueno, en el invierno nada es demasiado. Y los aceites hay que incluirlos obligatoriamente, hay que incluirlos porque es una época muy demandante, una época que maltrata mucho nuestra piel y que necesitamos complementar. Pero complementar no con cualquier producto, sino con los productos adecuados y que nos vayan a ayudar. El aceite de escualano es maravilloso para que esté siempre contigo, no solamente en invierno, sino siempre contigo, para ponerlo después de la crema, para sumarle unas goticas a tu serum, para sumarle unas goticas a tu hidratante, los usos que quieras darle, para ponerlo solamente igual sobre cualquier lesión. Es una maravilla este aceite y súper recomendado para que esté contigo. Otro valor que tiene este aceite de escualano de Olivarrier es que lo puede usar todo el mundo. La gente de piel grasa no tenga miedo con el escualano porque esto no es comedogénico, esto no va a obstruir poros, al contrario, es rico en ácidos linoleicos que van a mantener el sebo líquido para que no se obstruya los poros. Así que súper recomendado para todo el mundo y es el producto que cierra la colección de mis esenciales del cuidado de la piel. Realmente no les digo mentira, estos productos están todo el tiempo, todo el año conmigo, no importa cuál sea mi rutina, ellos están ahí y siempre les echo mano para introducir nuevos productos. Voy a probar un nuevo retinol. Ellos son los que acompañan, ellos son los que humectan, luego retinol, sellan la hidratación y al otro día, ¿cómo está mi rostro? Está perfecto. Realmente son esos productos que me ayudan sea cual sea la situación. Y quise traérselos a ustedes porque creo que es muy importante que tengamos productos así, que pueden ser solamente nuestra rutina. Oigan lo que les digo, esto puede ser solamente nuestra rutina. En mi caso, como tengo piel madura y la piel madura es una piel deficiente que necesita ponerse un poquito más y que necesita un poquito más de unas cuantas cosas, entonces ellos son como mi auxiliar, como mi complemento. Pero esta puede ser la rutina de cualquier persona y va a estar bien porque, como les dije, son esos productos que funcionan, que aunque no van dirigidos como los demás, los tratamientos, a resolver un problema específico en nuestra piel, mantienen la piel saludable, mantienen la piel funcionando adecuadamente y entonces usted está bien.
Más información sobre la marca Olivarrier y sobre estos productos en mi reseña en el blog. Le voy a dejar el link aquí en la descripción porque toda la información no se las podía dar en el video, sino iba a ser demasiado extenso. Entonces, hasta aquí, como siempre, espero que les haya compartido información de utilidad. Si es aquí, sí, me regalan un like, y si no se han suscrito, pues suscríbanse al canal rápido, porque van a tener mucho más información sobre cómo cuidar la piel en el invierno en videos siguientes. Entonces me despido. Cuiden la barrera, conserven el glow y nos vemos en un próximo video. Bye bye, hasta el próximo video.